¿Qué tal? Qué gusto saludarles. Estamos en confianza, la entrevista y en este periodo de campañas políticas en Hidalgo para renovar las 84 alcaldías, platicando con los aspirantes a cada una de ellas. Esta vez hemos invitado al candidato del Partido Verde Ecologista a presidente de Tula, Octavio Magaña Soto. Gracias, Octavio, por acompañarnos. Qué bueno que estás con nosotros, que nos compartas parte de tu vida, parte de tu trayectoria y cómo te va en la campaña. ¿Cómo estás, Octavio? Muy bien, licenciado, muchísimas gracias. Saludo a todos los amigos que han seguido estos días el periodo y el proceso electoral y más la columna hoy digital de En Confianza. ¿Quién es Octavio Magaña Soto? ¿Quién es Octavio Magaña? Tavo Magaña. Originario de la colonia Centro de Tula y del Llano Segunda Sección, yo tuve la oportunidad de vivir mis primeros pasos y mis primeros años en la colonia El Llano. Nos fuimos a los 6 años, llego a la colonia Centro, estudio la primaria en la Teresa Martín, la secundaria en la Tolan, la preparatoria en la Sara Robert, siempre en una periferia muy cercana de donde tuve la oportunidad de vivir, que es el Andador Turístico. Soy abogado de profesión, soy padre de familia, casado con Diana Marcela Rodríguez Ávila, quien es de nacionalidad colombiana, enfermera, y tengo 3 hijos, María José, Emiliano, Lía, y soy prácticamente me he dedicado al servicio público desde los 20 años, hoy tengo 38 años, tuve la oportunidad de trabajar en 3 dependencias diferentes en el Estado, que fueron desde los 20 a los 23 en la Auditoría Superior del Estado, en el Congreso del Estado de los 23 a los 26 y de los 27 a los 28, 1 año y medio estuve trabajando en la Procuraduría. De ahí me vine para acá, para Tula, empecé a hacer trabajo político, que es lo que me he venido haciendo, siempre conjugándolo con la cátedra. Fui maestro de preparatoria, maestro de universidad y ahora ya fui secretario municipal, fui dirigente del Partido Revolucionario Institucional, fui también en su momento candidato suplente a la Diputación Federal y hoy soy candidato del Partido Verde a la presidencia municipal. Alguien que le gusta el servicio público, alguien que ve la política como una profesión y que tiene el interés de dignificar esa parte de la política y al político. Tavo Magaña, por supuesto que algún comentario para nuestro invitado de esta vez. Estamos transmitiendo en vivo en Facebook Live y esperamos su participación. El que haya sido secretario municipal, Tavo, ¿te representa una fortaleza o una debilidad hoy en día en tu campaña? Una fortaleza, definitivamente. El haber sido secretario municipal en 1 año 6 meses me crea una fortaleza. Creo que si hubiera yo terminado como secretario, hoy fuera una debilidad. Pero ¿por qué fortaleza en ese sentido? Porque durante ese tiempo tuve la oportunidad de poder conocer en el servicio público municipal cuáles eran pues las necesidades y la vida diaria administrativa, que si no lo vives en el municipio uno no tiene en cuenta todo lo que es el diario vivir, cuáles son las circunstancias, las situaciones, las necesidades, la comunicación con los órganos auxiliares, la misma comunicación con los regidores, la comunicación con los directores. Entonces yo creo que para mí, claro que ha sido una fortaleza porque me permite tener la frescura de los acontecimientos pues más importantes que necesita el municipio. ¿Y por qué piensas que si hubieses terminado se hubiera convertido en una debilidad? ¿Por qué? Porque noto en las comunidades y en las colonias un desgaste de la presidencia municipal y la figura del presidente saliente en lo que hay en las comunidades. ¿Por qué? Porque me lo dicen. Fíjese, licenciado, que desde hace 2 años cuando me tocó ser candidato, una de las partes que más aquejaban es que el presidente no regresó después de hacer campaña y que no estaba en la administración, en el caso de que no lo encontraban. Esto ha creado a todos los que hoy aspiramos, yo creo, un ambiente muy complicado en el tocar las puertas, porque la gente requiere a un presidente presente. Entonces yo creo que cuando tienes la oportunidad de ejercer tu trabajo en la administración y lo haces de manera positiva y también encuentras en ello la receptividad de todos los problemas que existen, pues claro que es una fortaleza, pero cuando también heredas lo que en su momento es la conclusión de una administración, pues se requiere honestamente en una debilidad. ¿Sí? ¿Y qué te hizo salir?
la candidatura a la suplencia de la Diputación Federal. En ese momento siempre he sido una persona que he sido agradecida en muchos sentidos. Se habló en ese momento con el presidente, se decidió de manera conjunta de que se fuera mi aspiración en la suplencia de la Diputación Federal. Bueno, poca gente, cuando menos en Tula, podría mostrar una carta de presentación como la tuya en un partido que hoy no es en el que militas. Me refiero al PRI, sí, donde tú decías en tu trayectoria, presidente del comité municipal, estuviste un tiempo en el comité ejecutivo nacional y en el comité directivo estatal hace apenas poco. Sí, 6-8 meses. Sí, tuve la oportunidad hace un año de trabajar en el comité ejecutivo nacional como subsecretario de operación política y como asesor en el comité estatal a finales del año anterior. ¿Y qué ocurre cuando hoy Octavio Magaña tiene esta responsabilidad por un partido que no es el que lo proyectó? Sí, ¿qué ocurre? Pues creo que es la decisión personal. Yo en ese caso nunca he visto culpables. Fue una decisión personal que en su momento tomé en febrero y lo dije en infinidad de entrevistas donde tuve la oportunidad de manifestarlo, porque era la pregunta obligada. Al haber pasado por los 3 niveles, digamos, de grado de dirigencia, y que el trabajo de partido es un trabajo que es muy desgastante y muy sufrido muchas veces por las carencias que existen. Sin embargo, creo que yo lo manifesté, fue una decisión personal, porque al mismo tiempo de conocer cuáles eran las tomas de decisiones en su momento para poder elegir a un candidato a presidente, para poder elegir a una planilla como tal, pues yo no quería vivir ese proceso. Entonces yo también era injusto solicitar, exigir que me dieran la garantía de que yo iba a ser candidato, porque en ese momento nadie me la iba a dar. Y yo decidí, yo me quería ver en este proceso, me quería ver sentado hoy donde estoy, en este día, en estas horas, y no me lo podía permitir, pues ponerlo en las manos de quienes tomaran las decisiones, ¿no? Que todos me merecen mi respeto, pero pues son decisiones al final de cuentas consensadas, porque así se ha manejado el PRI durante muchos años, y yo veía que en ese momento pues el consenso a lo mejor no estaba a mi favor, entonces tomé la decisión de hacer un paso al costado, creo que de una manera muy ética, en el sentido de agradecimiento. ¿Por qué? Porque no entro al proceso. Si yo hubiera entrado al proceso, quizá me hubiera visto caprichoso, me hubiera visto enojado, me hubiera visto, pues mis canicas no las pongo, sino las dejo acá y yo nada más tienes mi voto. O sea, creo que no era la posición en la cual yo quería retirarme de un partido que en su momento me ayudó a formarme, ¿no? Sí, claro, te ayudó a formar, de hacer lo que hoy es, claro. Un candidato que nos dice la gente, está pintando bien. ¿Cómo te has sentido en la campaña, Tavo? Bien, creo que también alguien me enseñó que la política es de tiempos, y creo que era mi tiempo, era mi momento. No me veía yo siendo un aspirante eterno dentro del PRI, no era mi posición. Creo que en su momento en todos los partidos hay buenos elementos, regulares, hasta malos, si es posible, y yo lo comenté muchas veces. O sea, yo no podía decir o hacer algo saliéndome que no dije, que no tuve la fuerza para hacerlo al interior. Entonces, ¿cómo me siento ahora? Como lo dije muchas veces, me siento muy libre, me siento en el sentido de que puedo hacer, y hicimos con un conjunto de jóvenes en su mayoría, y que también gente de experiencia, un proyecto que fuera viable, y así se construyó desde la formación de la planilla. ¿Cómo me siento en las calles cuando estoy tocando puertas? Me siento bien aceptado, me siento bien recibido, me siento con la fortaleza de tener conocimiento de qué es lo que Tula tiene como en su momento le ha afectado, y cómo podemos mejorar para que sea un gobierno positivo en los próximos años. ¿Pinta bien? Sí, se ve que pinta bien. Esto solamente se alcanza con trabajo. Las campañas se disfrutan, y el proceso también, en el proceso se gana. Creo que a los 16 días que llevamos y los próximos 24, ustedes van a ver, quienes nos están escuchando, una campaña que va creciendo, y que va a llegar un momento donde Tula se va a pintar de verde, y estoy totalmente seguro que eso va a pasar el 18 de octubre. Porque aquí vas caminando a partir prácticamente de cero por cuanto al partido que hoy representas, es decir, sin una estructura como tú sabes la tuvo o la tiene el PRI, sin militantes sí, en un número respetable. ¿Ha sido más el trabajo?
Sí, sí es mucho más. Lo primero que tienes que construir es partido, después gobierno. Eso es lo primero. Y en Tula estamos hablando de 20 representantes generales, de 280 representantes de casilla, que eso es lo primero que tienes que tomar en cuenta para poder competir. Eso es lo primero, y es lo primero que se construyó a partir de marzo. El Partido Verde en una encuesta estaba y daba en Tula una posición del 3%. Prácticamente en ese sentido, pues no aportaba mucho, ¿no? Para poder competir en un proceso electoral. ¿Qué se ha construido? Una identidad, un color, un partido, y de ahí partimos, empezamos de manera muy, digamos, sin tanto alarde, y en su momento, hoy lo que vemos es una estructura fortalecida, partido, equipo de campaña, planilla. Uno de los factores que escuchamos de tu campaña es tu planilla. ¿Quiénes son? ¿Por qué los hiciste candidatos? En ese momento, cuando empecé a construir con un grupo de amigos, 2 o 3 personas, o empecé a alimentar mi intención con muchos comentarios, pues lo primero que yo quería hacer es una alternativa. Yo no podría convertirme en el PRI chiquito, ¿no? O sea, eso fue mi primera opción. O sea, porque a veces tienes la cabeza dirigida hacia un lado y es lo primero que piensas. Sin embargo, creo que se tomó la mejor decisión, y porque creo en ello, de que tienes que involucrar gente que te pueda aportar lo que tú en su momento no tienes en la cabeza o lo que no sabes, ¿no? Y yo creo que así se gobierna. Así es ese órgano colegiado, es así. Es exactamente de esa forma. Entonces fuimos buscando personalidades. No le voy a decir que todas me dijeron que sí. En el trayecto 3 o 4 personas me dijeron muchas gracias, Tavo, pero no me interesa. Y porque a lo mejor pues tenían su posición en otro proyecto, ¿no? Pero me enfoqué primero en gente que me pudiera sumar como una alternativa. Tenemos al profesor Ariosto, que en su momento fue el regidor del PRD, que fue y ganó su regiduría con una votación interna en ese momento con 5,000 votos, lo cual estamos hablando de hace 10 años y no es nada sencillo poderlo hacer en una elección interna. Tenemos a una chica que tiene en la posición de las primeras 4 posiciones de la planilla, tiene que ser menor de 30 años. Tenemos a Yara Naitzen, ella en su momento también estuvo en las filas del PRI. Yo creo que ella y yo somos los únicos que tuvimos alguna militancia, yo como dirigencia en su momento. Tiene 27 años, es educadora, profesionista de la colonia Fobiste. Yair Urbina, quien tiene la posibilidad de hoy dirigir un sindicato, el más grande en Comisión Federal, también joven, él tiene 36 años, que tiene también una posición de liderazgo. Está Iraíz Prado, quien en su momento estuvo dirigiendo al Grupo Quetzal, hoy tiene una asociación que se llama Por Ti, y hoy es secretaria general del Club de Leones. Tenemos también a una chica joven que en su momento yo fui profesor de ella y su mamá fue mi profesora en el kinder, que se llama Angélica Holguín, de la zona del occidente. Está también con nosotros un joven muy brillante en el tema de la contaduría, que tiene un despacho con mucha prosperidad hoy en día, que se llama Francisco Romero. Él tiene 25 años, él tiene su despacho en la colonia El Salitre. Está Jesús Lugo Salgado, de la colonia Centro, de una familia tradicional de aquí de la colonia Centro, quien es economista. También está Jesús Torres, quien es radiólogo, él es de la colonia Tultengo. Tenemos también a nuestra síndico, que es Alicia Colín, ella es de San Marcos, ella ha estado en la cuestión de la administración de la cantera. Y bueno, es una serie de jóvenes. Suplente Kim Ramos, quien es de una familia también muy tradicional en la zona de San Marcos. Él hoy es el director administrativo de la Escuela América. Él tiene aproximadamente 32 años. Es Esmeralda Mejía Castillo, ella es chef. Ella ha tenido también en su momento la oportunidad de dirigir un restaurante, tiene un negocio de ropa, es comerciante, su familia viene del comercio, del mercado, quien usted conoce muy bien. Y toda esta gama, este conjunto de personas, y también, si le digo los suplentes, pues también en su momento fueron escogidos con esa misma temática. Es un trabajo, no es tan sencillo, son 26
posiciones en las cuales uno tiene que pensar hacia dónde quieres llegar en una administración de 4 años. Bueno, y en todo ese trabajo que has venido armando, Octavio Magaña solo, No, pues no. proponer aquí, proponer allá, No. buscar. Mire, al principio le voy a decir algo, así fue. O sea, al principio era así, pues, no era más que mi... Y al principio, le voy a ser bien honesto, nadie creía en Tavo. O sea, porque decía, pues, ¿cómo? O sea, ¿cómo? O en su momento, ese recelo del tema de por qué te vas, por qué te fuiste, cómo te vas a enfrentar al poderoso PRI, al poderoso hoy Morena, cómo un proyecto va a poder, hoy con las condiciones que vivimos, poder ser serio y de veras ser competitivo. Yo lo dije en una entrevista y creo que es de esa manera he visto mis 3 etapas: presencia, competencia y permanencia. Y la permanencia está en el día que sea el 18 de octubre. Es como he fijado mis objetivos desde un principio. Entonces sí, al principio fue solo, pero cada persona que le estoy comentando conforme se fue sumando, hoy pues está totalmente comprometida, y lo que en su momento podríamos ser un proyecto de 1 o 2 personas, hoy es un proyecto de una estructura de prácticamente 350 personas, 400. ¿Qué te pide 2 semanas de campaña? ¿Qué te pide la gente en tus recorridos, Tavo? Lo más común, y yo creo que en una encuesta sería las primeras 3, hoy regresas porque es campaña, después ya no los vemos, todos son iguales, y ojalá no se olvide de nosotros. O sea, o sea, la gente, antes de pedirte la calle, antes de pedirte el alumbrado, antes de pedirte todas las necesidades que en su momento pueden tener, esas primeras 3 te dicen. ¿Qué es lo que notas? ¿Qué es lo que observas? Que no hay una figura presidencial presente en las comunidades y colonias. Creo que desde más o menos el 2000 para acá, 2020, la política se fue transformando en más de escritorio, de gestión en Pachuca, de gestión a México, y el presidente se convirtió en el gestor de la ausencia, no de la presencia. Y bueno, hasta ahorita no creo que en 20 años exista una obra de impacto. Seguramente va a haber oportunidad antes, obviamente, de la fecha de la elección de platicar nuevamente aparte de hoy, pero ¿tú qué les estás proponiendo a la gente? ¿Qué le ofreces? Yo le ofrezco primero lo que veo que es necesario para Tula. Es poner los cimientos del Tula moderno en muchos sentidos. Es la modernización de la administración, que solamente se puede lograr reduciendo el gasto corriente. Hoy en día la recaudación, que estamos en un 40-50%, nos da 100 millones de pesos anuales. En eso, ese gasto corriente te da el 97, lo cual nos queda 3 millones para políticas públicas. O en su momento poder hacer una reparación de obra, porque con eso no puede ser obra. Lo primero que se tiene que hacer es reducir el gasto corriente. Entonces ya después de eso ya te vas a diferentes rubros. Tienes que certificar el proceso administrativo para poder adquirir o poder tener acceso a gestionar algunos recursos federales en muchos sentidos. ¿Qué es lo que noto en la administración? Me tocó verlo desde la misma infraestructura, pues hoy llueve más adentro que afuera cuando llueve. Entonces, si en tu lugar de trabajo no tienes las condiciones para poderlas desarrollar, pues difícilmente vas a poder ser un servidor público eficiente. Los espacios sí están reducidos en muchos sentidos, pero no me refiero solamente a eso. El mismo proceso administrativo, los manuales de organización, la descripción de puesto, los tabuladores, que hoy se hizo un esfuerzo en esta administración de poderlo lograr. Sin embargo, creo que se pueden mejorar y ser perfectibles en muchos sentidos hacia la modernidad. Eso es lo que ofrezco en un primer punto. Hay un tema bien importante que dice la gente en esa pregunta que me decía: la seguridad pública. ¿Cómo podemos combatir al delincuente teniendo el 30% de elementos que deberíamos tener el 100%? Imposible. Un elemento por 1.500 personas. Es imposible. En el 2006 había 135 elementos de policía. Hoy hay 180. Pocos elementos se han aumentado. ¿Pero por qué? Porque los presidentes municipales no han visto en este ramo una posibilidad de invertir. ¿A qué me refiero? Porque no hay el aplauso, porque no hay la inauguración de obra, porque probablemente no hay el diezmo, y eso significa una pérdida en muchos sentidos, ¿no? Y la seguridad pública, que tiene que ver con la inversión, eso se ve a mediano y a largo plazo. ¿Cuánto nos costaría al presidente municipal
en un año poder llegar al 50%. 21 millones de pesos. Y nada más nos tenemos 3. ¿Qué pasaría con el turismo? ¿Qué pasaría con los parques? ¿Qué pasaría con el mantenimiento? ¿Qué pasaría? Todo eso, si quieres hacer unas políticas públicas eficientes de infraestructura, tienes que ver un rubro en el cual le tienes que apostar. Y de manera gradual, cómo puedes ir creciendo. Se le tiene que invertir en seguridad pública a la par, en infraestructura, en tecnología y en recurso humano. Eso es lo que se tiene que hacer ya, porque si no, caemos en el rezago otra vez. Como un suspiro, se nos fue el tiempo. Terminamos con la entrevista a Tavo Magaña. Nos despedimos. Muchas gracias, licenciado. Pues muchas gracias. Estamos caminando de una manera en la cual vamos creciendo. ¿A dónde vas? ¿Ya terminó tu...? No, voy a la colonia, una colonia que alberga a uno de los expresidentes municipales más exitosos de todo Tula, que es la colonia El Fresno. Los Fresnos. Los Fresnos, ¿no? ¿Sí la conoce? Muchas gracias. Gracias por la flor. Gracias por estar con nosotros. Esperamos encontrarnos en la siguiente.